Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche. La clase se llama Evolución, Involución y Revolución. La clase número 13 mantiene el mismo esquema que todas las anteriores, con una particularidad, que esta clase en particular nos hace reflexionar mucho acerca de los fenómenos que ocurren con nuestro ser interno. Los fenómenos que ocurren después de la muerte, los fenómenos que ocurren cuando nacemos, los fenómenos que ocurren cuando tenemos un recuerdo de nuestras vidas pasadas. ¿Qué es la evolución e involución? Etimológicamente, o si analizamos el significado de estas palabras, podemos decir que evolución es progreso, avance, desarrollo, crecimiento. E involución es el retroceso, deterioro, degeneración, decrecimiento. Las leyes de la evolución y de la involución son el eje mecánico de toda la naturaleza. Nosotros podemos ver en esta imagen cómo está representado el concepto de cada una de estas palabras. Podemos decir que un niño, desde que nace, va creciendo, se desarrolla, se reproduce, es anciano y finalmente muere. El mismo proceso en un árbol: nace, crece, se reproduce, da frutos y finalmente en algún momento de la vida desaparece o muere. Eso quiere decir que en esta etapa, desde que iniciamos un proceso de evolución y después, por leyes naturales, involucionamos. Ese sería el concepto ejemplificado en esta lámina, que nos hace entender qué es lo que es la palabra evolución e involución. Hay evolución en la planta cuando nace, crece, se desarrolla, da frutos. Y existe involución en la planta cuando va perdiendo su capacidad de floración, de dar frutos, hasta que un día se seca y se convierte en leños y polvo. Esa misma ley de la evolución y de la involución aplica a los animales, a los hombres, montañas, imperios, planetas, galaxias, etc. Es una ley mecánica que está presente en toda la creación. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, hay un dogma referente a la palabra evolución. Las escuelas espiritualistas están encerradas en el dogma de la evolución. Es decir, las religiones mantienen un dogma referente a este tema. El solo hecho de creer que solamente creyendo en cierta palabra, en la Biblia, en ciertos versículos, en una promesa, ciertas religiones dicen que nos salvan. Usted cree y se salva. Ese es el mensaje. Usted crea lo que le dice la Biblia, entregue su vida a Jesucristo y usted está salvo. Le dicen que el día de la resurrección, pues usted será partícipe del cielo. Otras religiones están dentro de sus sacramentos, la confesión, o dentro de su estructura orgánica está el proceso de la confesión. Y nos dice que a través de la confesión nos redimimos, es decir, se nos perdonan los pecados y se nos da una oportunidad de seguir viviendo sin ese peso. Otras religiones, otras escuelas religiosas dicen que cumplir con ciertas rutinas o ciertos rituales religiosos automáticamente nos dan la salvación y estamos en pleno derecho de evolucionar. Hay otras corrientes religiosas que dicen que el tiempo nos va haciendo personas más evolucionadas espiritualmente y que es un proceso mecánico y que no deberíamos de preocuparnos por lo que nos sucede, sino solamente vivir sin hacer mal a nadie, vivir en paz con los demás,
evitar hacer el daño a los demás, cumplir los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene pues una reflexión profunda en el cual decimos que el desarrollo espiritual no es cuestión de formas ni de creencias. Quien se propone vencer un vicio, un mal hábito, una conducta psicológica, sabe que eso no es fácil. Es difícil eliminar una parte oscura antagónica dentro de nosotros. Y que sabemos también, porque así nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, que si dejamos pasar el tiempo no borra ese defecto. Nada en el universo es regalado. Superarse materialmente exige esfuerzos, así como tener nuestra ropita nueva, tener la comida de cada día, tener una casa propia, un vehículo, tener un momento de esparcimiento, todo nos cuesta y detrás de ello existe un esfuerzo para ganarnos el sustento, para invertirlo eso que nos interesa. Espiritualmente no es una excepción. Ya dice pues la Biblia en versículos dados por el gran rabí Jesús el Cristo, que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que la hallan. Nos está diciendo Yeshua ben Panderá, Jesús el Cristo, el máximo iniciado de la raza aria, que no todos van a encontrar el camino a la luz. De 1000 que me buscan, o sea, de 1000 personas que buscan a Cristo, perdón, uno solo me encuentra. De 1000 que me encuentra, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. Eso dice Jesús el Cristo, dándonos a entender que tienen que pasar 1000 millones de personas para que solamente en esos 1000 millones de personas exista un reencarnado, exista una persona que sea cristificada y que siga realmente los pasos de Jesús el Cristo. Entre miles de hombres, es una frase de Bhagavad Gita, entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. El Bhagavad Gita dice pues que entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Estas tres frases se refieren al proceso de cristificación que tiene la humana persona como una opción de vida. Nosotros estamos en serias posibilidades de cristificarnos, así como lo hizo Jesús el Cristo, Hermes Trismegisto, lo hizo el Buda. Estamos ante serias posibilidades de lograrlo si nosotros hacemos y recorremos el camino espiritual. Lo que queremos aquí pues dejar claro es que el camino de la evolución espiritual es un camino muy difícil de seguir. Es un camino que pocos lo encuentran. Muchos lo buscan, pero pocos lo encuentran. Una vez que lo encuentran, pocos son los que siguen la doctrina del Cristo. Y de los pocos que siguen, solamente más pocos lo coronan cristificándose. ¿Cuál es el dogma de la evolución? Marcada por la ciencia. El dogma de la evolución habla pues de los fósiles o de la evidencia que se ha encontrado en relación a lo que se supone que existía en la antigüedad. La teoría de la evolución desconoce o no sabe cuál es el origen del hombre y cuál es el origen de las especies. En los últimos 50 años, una aglomeración de evidencias científicas que prueban que personas como nosotros existieron hace millones de años, ha sido sistemáticamente suprimido por la institución científica.
¿Por qué? Porque toda esa información, toda esa evidencia pasa por el filtro del conocimiento o de las teorías imperfectas del intelectualismo actual que representa el movimiento científico. Silenciamiento de la comunidad científica a todas las cosas que dan evidencia que el ser humano existió aquí en el planeta Tierra hace miles de millones de años. La OOPARTS es la sociedad, constituye un grupo científico en que vende la idea o promueve la idea de la sociedad de que nuestra civilización es más evolucionada que las anteriores sociedades, cosa que es absolutamente falso. ¿Cómo lo podemos desvirtuar? Y es lo que la ciencia no permite, no lo sabe explicar. Uno de los fósiles más antiguos es de 6.000, de 65 millones de años, entre los cuales se puede dibujar una herramienta del ser humano que está fosilizada. Sin embargo, se encuentran herramientas de 140 millones de años que dan fe de que una humanidad que ya conocía este tipo de herramientas y que la usó para su beneficio. Y se encuentran evidencias de esferas de 2.800 millones de años que pertenecen o que dan fe, dan testimonio de que una gran civilización las creó y las puso a su servicio mientras vivían aquí en la Tierra. Es decir, que esa teoría de que proveemos de los monos, del Homo sapiens, que proveemos de allá de África, que el mono evolucionó después de millones de años, que Darwin vino a las Galápagos y dijo pues que aquí estaba el criterio de la evolución demostrado a través de la evolución de los pinzones, etcétera, 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 es un fundamento científico no válido, puesto que las teorías están basadas en una evidencia incompleta, que solamente buscan justificar lo que el científico de turno cree con vehemencia, pero no encuentra la evidencia suficiente para demostrarlo. Y queda así, como una gran teoría, como un gran dogma, que queda con una gran incógnita en la cual unos creerán y otros no. Sin embargo, las evidencias encontradas por los artefactos de miles de millones de años dan cuenta que efectivamente la humanidad, una humanidad avanzada antes de nosotros y que fructificó, y así como evolucionó, creció, también decayó y desapareció. Entonces aquí viene un tema que nos llama a mucha reflexión. Es un tema que a fin de cuentas nos puede causar cierta controversia. Hay un tema que nos puede llamar pues a la duda, nos puede llamar pues a decir o a cuestionarnos si efectivamente lo que se dice aquí es una realidad. Vamos a hablar del tema de reencarnación. La reencarnación está presente en todas las religiones y tradiciones, pues hablan de que el alma puede retornar a la vida después de la muerte. Es decir, el alma, la esencia, el grupo de virtudes, poderes que vayamos nosotros acumulando es lo que realmente regresa. Lo hemos conocido en diferentes religiones a través de diferentes nombres, como la mente en psicosis, transmigración, el retorno, la palingenesia, la recorporación, el renacimiento, etc. En el cristianismo, en el año 553 después de Cristo, esta creencia fue declarada como herejía en el Segundo Concilio de Constantinopla. La Iglesia de Roma decidió entonces destruir todos aquellos escritos que enseñaban esta doctrina. Ya lo dice Juan 9, del 1 al 3,
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué pecado este sus padres? ¿O quién pecó este sus padres para que haya nacido ciego? Dándonos de cuenta que efectivamente no era posible que una persona que pase en aflicción actual venga como una coincidencia, sino que había una causalidad. Le preguntaban a los discípulos si él había cometido la falta o habían sido sus padres que le había tocado pagar en esta vida con la ceguera. Habiendo una evidencia aquí, pues, de que efectivamente los antiguos, o mejor dicho, los primitivos cristianos, los gnósticos antiguos, los gnósticos primigestos de esta religión cristiana, creían y fundamentaban su creencia en la ley del Dharma y del Karma, y que como consecuencia de esas leyes se daba la reencarnación. Miren, aquí nosotros vemos un número 8 bien marcado. El número 8 es un número de la Cábala que nos da la pista o nos indica con el signo del infinito que todo va y regresa. Todo va y regresa. Así como se da el proceso de la evolución, nacemos, envejecemos, nos convertimos en unos ancianos decrépitos, morimos a través del rayo de la muerte que lo administra Orifiel. Asimismo nacemos a través del rayo de la vida que lo administra nuestra divina madre de Kundalini. Somos procreados por nuestros padres, nacemos, crecemos y continuamos. Ese mismo proceso que se da con este cuerpo físico, también se da el proceso con aquellos animales que del reino animal tienen que involucionar al reino humano. Hay animales nobles como el delfín, la ballena, la foca, el caballo, la vaca, los felinos grandes, el oso, que finalmente llegan a convertirse su esencia es un ser humano y les toca continuar su camino de evolución. ¿Por qué se da este proceso? Porque las únicas criaturas de esta creación que les está permitido cristificarse o llegar de la materia a lo divino es a la persona, al hombre. El animal como tal no puede dar saltos y convertirse en un ángel. Primero tiene que pasar como humano antes de llegar a ese proceso. Eso lo conocemos como la rueda del Sansara. La rueda del Sansara, desde el punto de vista espiritual, da un proceso de evolución, comenzando con el reino animal, que vibra con la nota Do. Luego pasa al reino vegetal, que vibra con la nota Re. Pasa al reino animal, que vibra con la nota Mi. Luego pasa al reino humano con la nota Fa, y aquí se da un proceso, aquí se da un fenómeno, que la persona va y viene 108 veces, es decir, 9 veces cada signo, o 9 veces un signo del zodiaco en particular. Si el ser humano en estas 108 vidas no logra convertirse en un maestro de la logia blanca, le corresponderá la involución, bajará a ser un animal, luego pasará al reino vegetal y luego al mineral. Y aquí en este reino mineral tiene que desintegrar absolutamente todos los agregados psicológicos hasta que conquiste nuevamente esos méritos para poder ascender. Y miren, solo los que están arriba de los reinos, el reino humano, les es posible revolucionarse o revolucionar su conciencia para convertirse en verdaderos hombres y ser habitantes de esa nueva humanidad solar que va a habitar el planeta Tierra. La Cábala nuevamente está presente. Aquí vemos la carta de la Cábala que representa este círculo que vemos. La Cábala está representando, la rueda de la Sansara de evolución e involución está representado por el número 10, que es la retribución.
en la cual un ser humano empuja la rueda y lo hace ascender, y como ser humano es la única que puede transmutar las energías y proyectarse a los mundos superiores, como ven aquí en la línea azul. Pero si no logra ese ascenso, pues la rueda de Sansara continuará girando hasta que continúe la involución correspondiente. ¿Preguntas? Sí, Freddy, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué 108 veces la reencarnación? Según lo que yo tengo entendido y por lo que he leído, o sea, el número de encarnaciones no está establecido, sino que depende de la rapidez o la lentitud con la que evolucione el ser. Pueden ser miles de encarnaciones, desde el punto de vista de que la creación tiene millones de años, ¿no? Como que 108 serían muy pocas veces, no sé, pero según lo que yo tengo entendido es que no tiene un número determinado, depende de cada ser. Algunos pueden requerir menos encarnaciones, otros pueden requerir más. ¿Ya? Y otra cosa, que no, una vez llegado a un grado de evolución, lo que tengo entendido es que no involuciona, sino porque como en los cursos, en la escuela o en el colegio, ya una vez que el alumno ha alcanzado cierto grado de conocimientos, no puede perder esos conocimientos y bajar, sino que se puede estancar en el mismo nivel varias veces o ya de ahí evolucionar ya una vez que aprenda. Pero no involucionar porque ya lo ha aprendido, no lo puede desaprender. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente resulta muy oportuno en este momento. Mire, las 108 vidas representan a 9 pasadas del ser humano por cada signo del zodiaco. Ustedes saben que el signo zodiaco tiene 12 estaciones. Entonces el ser humano tiene que pasar 9 veces por cada uno de ellos, hacer de eremita en cada uno de ellos, tiene que serse un monje en cada uno de ellos para alcanzar la revolución, si es que así lo desea. El proceso que usted cita, mi estimada, está condicionado a algo. Esto es más o menos como una bolsa de dinero. Usted tiene una bolsa de dinero que va alimentando con cada buena acción, con cada buen pensamiento, con cada buena emoción, con cada anhelo espiritual. Esa bolsa de dinero, si en esta vida usted la acrecenta, por ley del karma y del dharma, cuando regrese nuevamente, la tendrá llena. Pero si en la siguiente vida usted no elimina agregados psicológicos, usted no se sacrifica por la humanidad, si usted no transmuta sus energías, esa bolsa de dinero con la cual comenzó su vida la va a ir consumiendo. Puede que en la siguiente vida, si comenzó con 100, termine con 200. Pero puede que en esa vida usted recoja un apego muy importante que en la siguiente vida no le llame la atención estos estudios ni los anhelos espirituales. Y si se fue con 200, la próxima vida se consume 100 y se va con 100 a la siguiente. En la siguiente vida lo va a acompañar ese apego y en ese momento ya no le queda 100, sino que le queda 50. Y en la siguiente vida, sí, si usted ese apego, ese ego, no lo mata, no lo elimina, le va a ir consumiendo el Dharma que representan las monedas, que son almas que ha creado en vidas pasadas y que en este momento las consume. En algún momento, por la ley del karma y el Dharma, usted se va a quedar sin monedas. Es decir, tiene que pagar con dolor todo lo que ha hecho mal, porque ya no tiene nada bueno con qué canjearlo. Entonces, en ese momento se da un fenómeno en la persona que se define o para el bien o para el mal. Para el bien significa que que sigue su anhelo espiritual y que va a buscar a costa de todo morir psicológicamente, va a buscar transmutar las energías y va a buscar sacrificarse por la humanidad. Si esa persona en ese estado de pobreza espiritual lo logra, entonces este punto aquí se detiene y le tocará pagar con mucho dolor todas las deudas kármicas que tiene
Y cada avance espiritual le va a costar muchísimo, porque en vidas pasadas no lo aprovechó. ¿Y qué va a pasar? En este momento, mientras él siga aumentando alma, tiene la posibilidad de no descender, de no descender. Pero supongamos la misma persona que decide, una vez en ese estado de pobreza espiritual, que ya no tiene dharma, en lo cual le toca pagar con dolor, hasta ganarse pan de cada día, las personas que se rodean, los amigos, la familia que tiene, lo hace sufrir mucho, y decide hacer mal, es decir, se decide por el mal, se decide por ser borracho, porque le gusta ser borracho, se decide ser mujeriego, decide ser asesino, criminal, sicario, etc. Entonces esa persona en su consulta hizo una aclaración muy buena que la vamos a aprovechar en este momento para aclararla. Usted dice, no es posible que el ser humano retroceda porque tiene un aprendizaje, sí, pero por la ley del karma ese aprendizaje se pierde si esa persona no crece espiritualmente. El que no va para adelante retrocede y en algún momento se le acaban los méritos, se tendrá que enfrentar con la vida sin dharma y decidirá si va por el camino del bien o por el camino del mal. Si decide irse por el camino del mal, la rueda del samsara lo coge y seguirá la involución sí o sí. No hay forma de salvarse. ¿Cómo nosotros podemos demostrar lo que estamos diciendo? Miren, tal vez uno de los que estaba presentes se ha fijado en los ojos de un gatito, de un perrito, de un elefante, de un chimpancé cuando lo vean, cuando viene el circo. Se han fijado en los ojos de un pequeño animalito. ¿Acaso ustedes cuando no ven esos ojitos no reconocen que ese animalito tiene algo encerrado allí que le recuerda que alguna vez fue humano? ¿Acaso no reconocen una mirada humana en un perro? ¿No reconocen una mirada humana en un chanchito, en un caballito, etcétera? Cuando nosotros percibimos ese tipo de miradas, quiere decir que dentro de ese cuerpo físico está encerrado el alma de un ser humano, que está o involucionando o está revolucionándose o está ascendiendo. Entonces, de esa forma, nosotros podemos percibir que esta enseñanza sí se aplica en la realidad. Podemos ver, por ejemplo, en las razas grandes, por ejemplo, un Golden Retriever, un animalito ya que está más evolucionado, mejor portado, que dentro de esos ojos, de esa mirada, hay una mirada como humana, nos transmite una emoción diferente a que si nosotros le vemos los ojos, por ejemplo, a un pitbull, o le vemos los ojos estos animales, a un Doberman, por ejemplo. Las miradas son diferentes, porque las miradas son los ojos del alma y nos permiten ver lo que está pasando más allá. Lo que está pasando más allá. Entonces, el tema de la evolución y de la involución realmente es un tema, podemos llamarlo un poquito duro, un poquito conflictivo. Más sin embargo, no estamos colocándolo como teoría. Lo estamos colocando como una información a que ustedes pueden acceder para comprobarlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la verdad que como se fue bastante el tiempo, el audio, no escuché todo, porque se escuchaba entrecortado. Ya, dígame Pero bueno, desde dónde escuchó para repetirlo. Lo que pasa es que se desestabilizó el internet. Dígame. es que yo no sabría decirle desde dónde no. Entonces voy a repetir, vean, voy a Pero repetir. más adelante, claro. Ya. Ya. Miren, vamos a repetir el tema. Miren, el tema de la evolución y de la evolución es una rueda mecánica. Una rueda mecánica. Sí o sí, al ser humano, como nosotros como personas, nos va a corresponder pasar 9 veces los 12 signos del zodíaco. Si una persona en esos 12 pasos, perdón, esos 9 pasos del signo del zodíaco, pierde todos los méritos dármicos que tenga y se decide para hacer el mal,
el padre se aleja y sus méritos conscientivos desaparecen. Es decir, un hombre inconsciente, como que un asesino, violador, criminal, sicario, etc. Esas personas sí o sí involucionan. Pasan al reino animal, luego al vegetal y luego al mineral, después de miles de años, de cientos de años. ¿Qué le pasa a aquellas personas que sí tienen o van acrecentando en su vida méritos? Hacen cosas buenas, se sacrifican por la humanidad, comparten lo que tienen, eliminan sus agregados psicológicos, transmutan las energías, pero no logran coronar en esta vida la cristificación. Entonces para esas personas, la ley del samsara se detiene y mientras tenga mérito, no baja la involución. Pero si esa persona no hace nada por conquistar su ser, no aumenta la parte espiritual, sí o sí en esta vida o en las que le vengan, va a involucionar por la ley mecánica de que ninguna creación que tenga alma le corresponde tener un cuerpo físico, a menos que tenga el Dharma para desaparecer, como el caso de los cuaternarios. Pero Freddy, disculpe que le interrumpa aquí en esta parte. Lo que pasa es que una vez que dejamos el cuerpo, ¿no? El espíritu, o sea, es consciente, ya pasa al otro lado y es consciente de la vida, de todas las vidas que ha tenido. Y si, por ejemplo, en esta vida nosotros hacemos ya, decidimos o somos ya conscientes en esta vida de cuál es nuestro papel, de el porqué de las encarnaciones, si ya tomamos conciencia, es decir, despertamos y ya queremos evolucionar, o sea, hacia el Padre. O sea, no comprendo, se me hace difícil que ya una vez que desencarnamos o dejamos el cuerpo y decidimos tomar un nuevo cuerpo para seguir evolucionando, o sea, si ya somos conscientes, no entiendo, o sea, no me parece lógico que después tengamos que, como que lo olvidemos y tengamos que involucionar, si ya hemos tomado conciencia y ya sabemos que queremos avanzar y llegar al Padre. O sea, ¿cómo perdemos esa conciencia nuevamente? Sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Miren, los grandes maestros de la humanidad dicen que las personas que nacieron después de los años 1970, nacieron en la nueva era de Acuario, es decir, en la era de la revolución, en la cual la humanidad ya está definida. Y esas esencias que en este momento buscan luz, la encontrarán sí o sí, pero una vez que la encuentren, la tienen que seguir. Supongamos que uno de nosotros está en las 108 vidas, que es lo que percibo que a usted le preocupa. Supóngase que usted está en las 108 vidas. En la última vuelta de su vida, ya si no hace nada, no conquistó su ser, no se cristificó, no se convirtió en una maestra de logia blanca, no eliminó todos sus defectos, no es un ángel de luz. Supongamos que estamos en ese estado, pero usted tiene un anhelo espiritual y usted se encarna en esta vida. Usted por ese anhelo espiritual no le corresponde la involución, aunque esté en las 108 vidas. Porque lo que involuciona realmente son aquellas personas o aquellos que tengan cuerpos físicos en el cual la conciencia, el alma lo ha abandonado. Lo que se conoce como los cuaternarios. Ellos son los que involucionan. Si usted está en unas 108 vidas, pero no busca, no tiene anhelos espirituales o se va sin anhelos espirituales, sí o sí le corresponde la involución. Si usted está en tus 108 vidas, dice un gran maestro Samael Aun Weor, que si usted está en las 108 vidas y usted tiene anhelos espirituales y aún tiene méritos conscientivos, a usted no le toca la involución. Y usted se gana el mérito de tener un nuevo cuerpo físico para hacer la obra espiritual que le corresponde. ¿Sí? O sea, serían 109 vidas. 109, 120, 121, las que le alcancen a usted hasta que se decida o por el bien o por el mal. Eso es lo que yo le refería al principio, o sea que no es un número limitado de vidas como humanos, sino dependiendo del grado de evolución o de que quiera la persona seguir avanzando. Ya, o sea, no sé si soy muy clara. Ya, mire, sí, pero no. Porque el grado de evolución se gana por méritos espirituales. Pero si una persona no hace méritos espirituales a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, no elimina sus defectos,
no transmuta sus energías, ni se sacrifica por la humanidad, sí o sí, en algún momento, los méritos o la conciencia que tenga se le agota y va a bajar por el camino de la involución. Mire, el hecho que uno desencarne y vaya, Dios quiera, al Samadhi o al cielo a por tener unas vacaciones, no quiere decir que es una entidad divinal. No. La única forma a través del cual se crean los ángeles y también los demonios es con el cuerpo físico que tenemos. Solamente a través de la materia que corresponde a nuestro cuerpo físico nos es permitido convertirnos en seres divinales o en seres demoníacos. Así Claro, que sí es. el Soy yo. morir no soluciona la cosa.